En Fase Experimental, con Teresa Rayón, Berta Bert y Rubén Pérez Carrasco. Ya estamos aquí con todos vosotros, oyentes de este podcast, en Fase Experimental, un programa más. Y ya sabéis que es un programa de científicos hecho para la comunidad. Estamos como en toda esta temporada con Berta Bert y Rubén Pérez Carrasco. Hola, ¿qué tal, chicos? ¿Cómo estáis? ¿Qué tal, Berta, por ahí? Hola. Hola. Por aquí bien, ¿cómo estáis vosotros? Pues contentos. Hoy por primera vez vamos a hablar con una investigadora del CRIC, con Lucía Prieto Godino, que es una investigadora junior del CRIC. Así que la verdad es que tengo muchas ganas de que nos cuente cómo es este siguiente paso de postdoc a PI. Y bueno, y una de las cosas que es también muy curiosa de Lucía es que tiene este proyecto de diseminación científica y educación llamado Trend in Africa, que es básicamente ciencia para el desarrollo en África. Entonces, con este motivo, hemos pensado que sería una buena idea desarrollar esto un poquito más y algunos de sus aspectos. Sí, la verdad es que es muy interesante este programa y algo sobre todo muy interesante es que todo lo que consiguen producir con este programa es libre, o sea que si hacen un workshop para crear un microscopio, pues todo el software para controlar el microscopio o todos los proceedings de toda la publicación de cómo funciona ese microscopio es libre. Es decir, que todo esto va a ser compartido públicamente en Internet y todo el mundo tiene acceso a él, y si quieren construir otro microscopio tienen ese acceso de forma libre, o ese programa de forma libre. ¿Qué os parece? Open access total. Me parece genial, porque además muchas veces, no sé cómo se financian ellos, pero por lo menos nosotros muchas veces los fondos son públicos, así que está bien que haya el círculo completo. Súper interesante. Sobre todo si hablamos de programas, no hablamos de open software, de software libre, y no podemos hablar de software libre sin hablar de Richard Stallman, que es el promotor del software libre, ¿no? Es un poco del creador del software libre. Y entre otras cosas, ha creado muchas cosas. Está la GNU Public License, que es una licencia con la que se distribuye software bajo la cual los usuarios son libres de modificar y compartir el código. O sea, no solamente es que tienes el programa gratis, sino es que tú puedes coger el código de ese programa, modificarlo, compartirlo, crear programas nuevos, con una condición que se llama copyleft, que significa que todo programa que usa ese código tiene que estar bajo la misma licencia. Es decir, si yo cojo uno de estos programas y me creo otro programa diferente para controlar un microscopio, no puedo vender ese programa. Tiene que estar bajo la misma licencia. Entonces quería preguntar si vosotros usáis software libre o si generáis software libre. Pues yo he usado, durante todo el doctorado, mi ordenador funcionaba con un sistema operativo gratis que se llama Ubuntu. Y la verdad es que me encantaba. Y ahora me he comprado un Mac con el dinero de la beca, porque este Mac es un pepino y pues me compensa para los modelos que estoy haciendo. Pero la verdad es que me siento un poco traidora, y la verdad también es que no sé yo si vale tanto la pena. Creo que el siguiente volverá a ser Ubuntu. El siguiente volverá a ser Open Access. Claro, con temas software estamos un poco atrapados, o por lo menos yo me siento atrapada en el sentido que antiguamente, un poco estos clásicamente, estaban todos, sobre todo el sistema Microsoft Office con Excel, Word y todas estas herramientas que te atrapaban un poco en el mundo propietario, ¿no? Porque realmente no permitían que tuvieras acceso a software libre. Dicho esto, también creo que cada vez la gente es más consciente, lo usa más. Y yo, bueno, el ejemplo claro de software libre que utilizo es Fiji, que es una herramienta que se utiliza para imágenes, para análisis de imágenes, que es libre y funciona. Voy a hacerlo y espero que se oiga. ¡Mua! Se la recomiendo a todo el mundo. Yo creo que sobre todo en biología está cambiando mucho, porque cada vez más los biólogos programan. Entonces ya no se ven dependientes de la persona que le vende el programa, sino que ellos crean código, y como se crea de forma pública es más fácil compartirlo. Eso es. Os voy a decir otros programas que son libres, como WordPress. WordPress, seguro. La forma de blog es software libre. VLC, el reproductor de películas, es verdad, sí, que probablemente es el único que funciona normalmente. Si tienes que uno que te funcione para todo es VLC, o sea que todo lo que a veces decimos es libre pero no es tan bueno, es el que mejor me funciona, al menos para mí, es VLC. Firefox, no sé si usáis Firefox, también es libre. O sea que hay mucho programa de mucha calidad libre. Bueno, está LibreOffice. También. Que LibreOffice va súper bien, súper bien. Sí, sí que es verdad, que eso es. Y clásicamente otro que también es difícil es Photoshop, ¿no? Que es otro que también estamos muy atrapados con él, por lo menos a la hora de hacer figuras, pero existe una versión libre también, creo, que no sé cómo se llama. Se llama Inkscape. Inkscape, que no, funciona GIMP, igual. ¿no? O sea, Photoshop sería GIMP
Y Inkscape sería Illustrator. Sí, cierto. Van súper bien. Sí que nada, chicos, yo me tengo que pasar, ya lo siento. Sí, van súper bien, pero en Mac no funcionan tan bien. En el Mac con la nueva pantalla de la Retina Display no funciona Inkscape bien. Bien triste. Bien triste, sí. Pues también os quería hablar hablando de libre, hablando de publicaciones libres, ¿no? Lo que se conoce como Open Access. Es decir, tú tienes tu investigación científica y el resultado de esta investigación es libre, de manera que todo el mundo se lo puede descargar de manera gratuita. Entonces también os quería preguntar qué opináis del Open Access, porque quizás software no os toca tan de cerca, pero publicaciones sí que tenéis publicaciones. Entonces, ¿tenéis publicaciones libres o os descargáis publicaciones libres? ¿Cambia vuestra manera de hacer ciencia, la publicación libre? Yo creo que cambia. Creo que es muy importante por la razón que dice Berta siempre, ¿no? Que es la financiación es pública, así que debería ser Open Access. Y creo que a veces esto, o sea, en mi caso, yo ni siquiera recordaba si mis publicaciones son Open Access o no. Entonces, pensándolo, el primer artículo que yo considero mío, de primera autora, es en una revista que es de pago, pero como teníamos en el artículo investigadores que eran de Estados Unidos, en Estados Unidos hay una directriz del NIH, del Instituto Nacional de Salud, que dice que si publicas algo tiene que ser por obligación Open Access. Entonces, lo que es un poco paradójico, bueno, nosotros como colaborábamos con un grupo en Nueva York, lo hicimos por este método, lo que fue paradójico para mí fue darme cuenta que por el hecho de que nuestro artículo iba a ser Open Access teníamos que pagar más caro. Es que sí, es que es muchísimo más caro. Yo todos los artículos que he publicado por ahora los he publicado en Open Access y a veces me las he visto para pagar las tasas. Estamos hablando de 3 veces más o 4 veces más. En mi caso tengo el mismo caso del NIH y es que mi contrato anterior era con Wellcome Trust y tiene la misma política, que es que todo lo que publiques tiene que ser Open Access y te pagan los costes de este Open Access. O sea, que te lo cubren ellos. Te lo cubren ellos. Eso está súper bien. Eso está muy bien. Eso está súper bien. Claro, el problema del Open Access es que si no es Open Access, por ejemplo, para Train África, gente en África que está haciendo investigación y no tiene acceso a estos journals, puede ser prohibitivo. O sea, no es que sea costoso descargarte un paper, sino que no pueden directamente. Sí, es verdad que me estaba acordando de otro ejemplo que es importante, que es si tú, no sé, en el caso de enfermedades, ¿no? Si tú de repente te ofrecen un tratamiento experimental para una enfermedad que tienes y quieres informarte, quieres buscarlo en Internet, es verdad que puedes encontrarte con situaciones en las que es muy importante para ti tomar una decisión y no puede ser basada en evidencia porque no puedes llegar a la literatura real, realmente a las publicaciones que realmente te dicen o que hay estudios donde se habla de este tipo de terapia que se supone que a ti te ofrecen, ¿no? Entonces sí que es verdad que eso podría ser un problema. Igual en academia tenemos herramientas o trabajamos en institutos de investigación que favorecen o que pagan esas licencias, pero a título personal, desde casa yo, por ejemplo, no puedo acceder a artículos. Aquí hay dos cosas. Una es que desde casa un dinero que es público, ¿no? Que te da el gobierno para investigar, luego esa ciencia no va al público, el público no tiene acceso a esa ciencia, y por otro lado, no siempre es cierto que estando en una institución tengas acceso a una revista. O sea, yo cuando estaba en la UB, por ejemplo, no teníamos acceso, me parece que era a Science, que es ¿cómo es posible? Y tengo amigos en Alemania pidiéndome papers a veces de ¿puedes descargar esto, por favor? Es que son muy caras y a título personal, para que lo sepan los oyentes, si uno quiere, por ejemplo, descargarse un artículo, creo que es, por ejemplo, del Elsevier, que es una casa de publicación, estamos hablando del orden de $40 por artículo. Es absolutamente prohibitivo. Prohibitivo, sí. El otro día miramos cuánto costaría comprarte una revista entera con todos sus artículos y era como 300 libras. Una revista para la que tú has contribuido. O sea, una revista en la que sale un artículo tuyo, comprártelo te cuesta 300 libras. Hombre, nosotros al menos lo que podemos hacer es contactar a los investigadores directamente. Y esto yo lo he hecho. Cuando me ha costado un poco conseguir un artículo, les he mandado un email y enseguida la gente te contesta bastante bien. Y de hecho muchos de nosotros, yo no, porque no tengo mi propia página web, pero por ejemplo tú, Rubén, tienes los artículos en PDF en tu propia página web. Quiere decir que los artículos se pueden llegar a conseguir, pero es verdad que no tendría que ser tan complicado. Es que hay casos ¿no? Hay casos que a lo mejor alguien quiere tener un artículo y claramente la forma más fácil de conseguirlo es interaccionar entre científicos. Yo tengo también algún artículo que me han pedido por email ¿puedes mandarme este artículo que no tengo acceso? Y no ha habido ningún problema en enviárselo. Y eso es lo que más ilusión hace en el mundo, ¿verdad? Y te hace mucha ilusión porque qué más ilusión hace que alguien se lea tus artículos, ¿no? Que todo tu trabajo. Totalmente. Que otra cosa
que yo creo que es importante es que también es un tema de ser rigurosos, ¿no? Porque cuando tú haces un trabajo de investigación, la publicación un poco es la culminación de ese trabajo, pero es verdad que yo creo que de la mano del acceso abierto está la transparencia y la reproducibilidad. Entonces yo creo que son 3 aspectos de la ciencia que creo que es mucho más fácil de... Supongo que de controlar, voy a decir de controlar, si realmente el acceso es público para todo el mundo, ¿no? Todo el sistema científico, si está abierto, si es público, se puede criticar, evaluar y repetir, ¿no? Que también es esta parte de validaciones. Sí, sí, eso es muy importante. Yo he tenido la experiencia de que un grupo en Alemania se estaba basando en un modelo que hice yo, en un modelo matemático que hice yo, entonces lo empezaron a implementar y no lo podían implementar y no les funcionaba. Yo pensaba, por favor, no funciona esto, y al final les funcionó, pero tienes un momento de, Dios mío, esto está publicado, pero luego te das cuenta de que realmente la validación viene de cosas como estas y de que aquello en el fondo ha sido un proceso que es necesario porque no es para nada suficiente y que si la gente no puede reproducir tu trabajo, pierde, aunque lo hayas publicado muy bien, pierde todo tipo de valor. Yo tuve este momento con mi trabajo de tesis, con el primer artículo que publicamos, que ya cuando me vine aquí de postdoc, el primer año, salió un grupo japonés que continuaba el trabajo. Y entonces cuando lo abrí, mi primer comentario fue, era todo verdad, ¿sabes? Era todo verdad. Porque es un laboratorio independiente que ha utilizado tus resultados independientemente, sin ponerse en contacto para nada con nosotros, para reproducir lo mismo que tú veías. Entonces, para mí eso sí que fue como... para mí, un subidón. Y hablando ya para, no sé, siguiendo un poco con esto de Open Access, por ejemplo, tengo por ejemplo, el otro lado de la moneda. Estamos hablando de lo bien que está esto de poder tener acceso a todos los artículos que queremos, que además es un problema moral, ¿no? Porque es dinero público en muchas ocasiones, pero luego lo que ya hemos mencionado es que es carísimo publicar Open Access. Para el científico es carísimo y no todo el mundo tiene becas como por ejemplo las de la Wellcome Trust o las del NIH que les subvencionan las tasas de publicación. Por ejemplo, a mí esto sale de mi beca y a mí no se me paga extra. Tengo un dinero para gastos, pero si publico muy bien y publico muy bien Open Access me quedo así muy rápido. Y tengo el caso de un compañero, un conocido, que es un científico indio que trabaja en Bangalore, en la India. Y yo le decía esto iba yo ahí en plan, Open Access, qué maravilla, estaréis contentos. Y me decía, no estamos nada contentos, porque yo el artículo cojo y te lo pido y me lo mandas, o me lo pirateo, o ya veremos lo que hago, pero yo para publicar tengo que pagar 3 veces más. Y a mí eso, con los pocos recursos que tenemos, me destruye las publicaciones. Y lo que está pasando ahora es que muchas veces conviene publicar en Open Access porque además estas revistas ahora tienen muy buena reputación y tienen alto impacto. Entonces, si no puedes acceder porque son mucho más caras, ¿qué hacemos? Pues la respuesta a esta pregunta te la da la Robin Hood de la ciencia. No sé si la conocéis, Alexandra Elbakian. La amo mucho. Es una kazajistaní de 30 años que fue la fundadora de Sci-Hub, una página web en la que todos los científicos pueden subir artículos que infringen el copyright de la revista, pero hace que los científicos puedan compartir entre ellos artículos. Que al final es parecido cuando te envían un correo pidiendo el artículo y lo envías. Es un poco el Napster. De los artículos. Pero lo bueno es que ni siquiera lo subes tú el artículo. El artículo, la primera vez que se busca, se piratea y se sube al repositorio. O sea, ni siquiera lo subes tú. Es actualmente contiene el 85% de todas las publicaciones científicas existen. Es que hurta por ti. De revistas como Nature tiene siempre más del 90% de los artículos. Inmediatamente, además. Me encantan los comentarios. Súper fan. Súper fan. Soy muy fan. Financia el pirateo. Y para que os hagáis idea de cómo de importante, cuál es el impacto de Sci-Hub, durante el 2017, cada día había 500.000 descargas. 500.000 artículos científicos que se descargaban, personas que hacen investigación científica, o sea, que no es que quieran ese artículo para ver Juego de Tronos, sino para desarrollar su investigación científica. Claro, yo también me planteo, soy muy fan también, y también me planteo si es un poco un sistema de boicot contra las publicaciones científicas y contra las revistas que realmente te hacen pagar tanto dinero por algo que realmente han generado el conocimiento los científicos ellos mismos.
Solo me lo pregunto, no sé si realmente es tanto la necesidad como un tema de rebeldía, ¿no? De nosotros apoyamos este tipo de sistema en el que se lleva el dinero no es nadie, básicamente. Por supuesto, ha sido llevada a juicio varias veces, la página web ha sido cerrada múltiples veces, va cambiando de dominio, actualmente está en Taiwán. Sí, eso que hay a mí hay un investigador en concreto que me hace me encanta, porque cada vez que cambia el dominio de Sci-Hub lo pone en Twitter. Entonces siempre hay un Twitter, pues no sé, al mes, cada semana, cada día, depende de la frecuencia que se cierre, que te dice dónde está ahora, ¿no? Que eso está muy bien. Es que hasta Wikipedia te lo pone. O sea, yo lo busco en Wikipedia cuál es el dominio actual. Es maravilloso. Qué bueno. Y además otra cosa que quería decir es que esto realmente sí que ha cambiado el juego. Esto empezó por necesidad, pero ahora las mayores o muchas de las universidades más importantes de Alemania ya no se suscriben al Elsevier, por ejemplo. Claro. Ya no pagan las suscripciones que pagaban antes. O sea, que esto está cambiando cómo se publica la ciencia. Claro, la otra cara de la moneda, que habría que tener aquí a alguien, ¿no?, del sistema de publicación científica, es la parte de cuánto dinero cuesta, ¿no?, generar una revista de calidad y unos artículos que tengan ciertos estándares y tal, que esta es la parte, ¿no?, que nosotros, supongo que por conflicto de intereses no tenemos en cuenta, ¿no? Eso sería la otra cosa que hay que decir. El caveat es que al final esto es propiedad intelectual que está siendo utilizada solo por una de las partes, ¿no? Es un poco aprovecharse del sistema, eso sí que... Y es algo que llevamos hablando bastante en fase experimental, que queremos hacer un programa especial hablando de esto precisamente, de cómo funcionan las publicaciones y cómo se puede mejorar o no el sistema, trayendo a expertos que tengan diferentes opiniones y ver cómo funciona el sistema al menos. ¿Quién se lleva la pasta? ¿Quién se lleva la pasta? Sí. Y cómo se puede optimizar, ¿no? Porque al final es dinero público que va a hacer ciencia pública. Pues no. Y bueno, con esto vamos a cerrar por ahora el tema del día. Open Access sí, vamos a cambiar las reglas, esto está pasando y vamos a pasar a la entrevista con Lucía Prieto Godino, que estamos ya muy nerviosos porque nos cuente. En Fase Experimental, tu espacio de ciencia en iVoox y en la web de la Comunidad de Científicos Españoles en el Reino Unido. Ya vamos con la segunda parte de la entrevista y, como os decía antes, vamos a entrevistar a mi investigadora favorita del CRIC, Lucía Prieto Godino, y le estoy haciendo un poco la pelotilla, pero también muchos de vosotros ya habéis oído antes en lo que les comentaba Rubén y Berta, que es así. Y bueno, un poquito de su carrera, ¿no? Pues ella es licenciada por la Universidad Autónoma de Madrid. En el doctorado fue a Cambridge, al laboratorio de Michael Bates, y estudió el desarrollo embrionario del sistema olfativo de Drosophila. En su postdoc se cambió de país, se fue a Suiza, a la Universidad de Lausanne, y ahí trabajó con Richard Benton en el sistemas de evolución de las vías olfativas. Lucía, corrígeme si lo estoy diciendo mal. Ella se incorporó al CRIC en enero de este año. Ha recibido múltiples premios, entre ellos el premio FENCI Young Investigator en 2018, el L'Oréal UNESCO para Mujeres en la Ciencia. Y, como decía, ella se ha incorporado al CRIC en esta nueva jornada de investigadores, ahora que el edificio se ha construido y todos trabajamos dentro. Y lo que se va a dedicar a investigar es cómo evolucionan las redes neuronales en el cerebro, comparando diferentes especies. Pero además de todo esto que os he contado, que es maravilloso, además de su trabajo en el laboratorio, Lucía fundó y dirige TREND, que es una asociación de la que tenemos muchas ganas que nos cuente más cosas, que básicamente intenta llevar la ciencia para el desarrollo en África. Y con este trabajo recibió el premio Passion in Science en 2016. Que, Lucía, muchas gracias por dejarte entrevistar. Muchas gracias por la entrevista y muchas gracias por esta introducción tan fantástica. Y nada, quería aprovechar, ya que estás aquí, ya que eres una investigadora joven, para que nos cuentes un poco cómo te animaste a convertirte en jefa de grupo. Pues, a ver, yo siempre me he querido ser científica y, bueno, como mucha gente sabe, no siempre parece que sea fácil. Pero bueno, pues terminé el doctorado y encontré un grupo en Suiza que hacía exactamente lo que tenía muchas ganas de investigar yo, que era la evolución de circuitos neuronales y en particular con el sistema olfativo. Y nada, pues me fui allí a hacer el postdoc y al principio sin pensar mucho en el futuro, solamente pensando en la ciencia y haciendo los experimentos y poco a poco avanzando. Y bueno, como en todo, pues
hay que trabajar duro, pero también hay que tener suerte. Entonces las cosas fueron saliendo y ya cuando fui llegando hacia el final de mi postdoc, yo sabía que era momento de empezar a pensar, a echar solicitudes para ser jefe de grupo. Pero he de reconocer que me costó un poco. Yo no me sentía inmediatamente preparada. Hay gente que muy rápidamente, incluso antes de que los papers estén, ya se sienten que están preparados. Y yo tardé un poco. Pero bueno, llegó un momento que me di cuenta, tenía ideas, quería tener un laboratorio para poder desarrollar estas ideas nuevas. Y nada, pues ahí fue cuando empecé a buscar. ¿Y cómo te enfrentaste a la decisión de dónde querías hacer tu ciencia? ¿Cómo se te ocurrió el CRIC? Pues la verdad es que ahí tengo que agradecer a mi jefe de Suiza porque me mandó un mail con el anuncio de que estaban buscando jefes de grupo en el CRIC y nada, lo vi, me pareció interesante, me pareció que era un instituto de, bueno, ya se sabe, de primera categoría y la verdad es que pensé, hay que empezar a echar las solicitudes en algún sitio. No creo que me vayan a coger, pero bueno, empecemos por allí. Así que así fue como en un principio eché el CRIC. Yo había hecho el doctorado en Inglaterra, entonces también sabía que era un ambiente que me gustaba, tanto científicamente como para vivir. Y bueno, en un principio fue un poco así a ciegas y no fue la verdad hasta que no vine a la entrevista que me di cuenta realmente de lo genial que sería poder venir y trabajar aquí. Claro, tú ya tenías el momento de solicitar para el siguiente paso, ¿no? Ya tenías claras cuáles eran tus ideas, ya tenías como el proyecto en mente de lo que querías investigar, pero en cuanto a lo que necesitabas, en cuanto a recursos, en cuanto a, supongo que ambiente de investigación, laboratorios con los que pudieras compartir ideas, eso lo encontraste aquí, mejor que en otros sitios. Sí, y mucho más a medida que después de haber venido me he dado cuenta que es todavía mejor de lo que me imaginaba, porque el tipo de investigación que hacemos, como es evolución de circuitos neuronales, pone como muchas disciplinas juntas, porque hace falta saber de evolución, hace falta saber de neurociencia, hace falta saber de desarrollo, y estas son disciplinas que no siempre van juntas. Entonces, para nosotros, yo creo que es más ventajoso estar en un sitio donde haya gente haciendo cosas muy diferentes que estar simplemente, por ejemplo, en un departamento de neurociencia. Y por eso yo sabía que me iba a gustar. También durante mi postdoc yo hice muchas cosas de neurociencia, pero por ejemplo también hicimos cosas con un poco más de estructura de proteínas. Para mirar la estructura de los receptores olfativos y eso es algo que podemos beneficiarnos mucho de tener otros grupos que a lo mejor no estén trabajando en neurociencia, no estén trabajando en el sistema olfativo, pero que tengan esa parte de biología estructural. O sea, que es la mezcla de campos lo que te gusta del CRIC. Sí. Y otra pregunta que es importante para mí, que es ahora que acabas de empezar, ¿no? Como jefa de grupo, es desde el momento que ya escogiste la plaza y sabías que ibas a ser jefa y tener tu grupo, hasta el momento que habéis hecho en tu grupo el primer experimento, ¿cuánto tiempo ha pasado? Es que eso depende mucho, porque depende mucho. Yo eso tengo amigos que han empezado grupos más o menos a la vez y hablamos de eso porque depende de la estrategia. Hay gente que empieza su grupo con un proyecto que es una continuación del postdoc, entonces está como muy claro el primer experimento que quieres hacer y a lo mejor no hace falta desarrollar tantas cosas y entonces ahí puedes hacer el primer experimento muy rápidamente. También está qué definimos como hacer un experimento. En mi caso, como lo que queremos hacer es un proyecto como muy grande y la verdad es que eso es algo bueno del CRIC. A lo mejor en otros sitios en los que tienes 4 años y tienes el tenure y a los 4 años tienes que haber producido algo porque si no estás sin trabajo, lo bueno del CRIC es que tenemos 12 años. O sea, tenemos una review a los 6, pero la idea es que nos contrata para hacer proyectos grandes. Y eso significa que no hace falta llegar y hacer como el experimento obvio, ¿no? Y para mí eso creo que es una ventaja. Entonces, yo he invertido bastante tiempo en sentar las bases, en pensar exactamente cuáles son los equipos que queríamos comprar. Y comprar cosas lleva tiempo, parece que no, pero hay muchas opciones. Es algo que como postdoc nunca haces. Como postdoc tú llegas a un laboratorio, todo está ahí, lo utilizas, funciona, genial. Y de pronto te das cuenta que
Es un mundo. Es un mundo, es todo un mundo. Y hay que regatear. Y entonces, bueno, yo he invertido bastante tiempo mirando qué microscopios queríamos, qué tipo de cámaras queríamos y todo ese tipo de cosas. Aún así, empezamos bastante rápido a hacer molecular biology. Eso es lo bueno del CRIC, que tenemos estos laboratorios, estas partes de los laboratorios que son compartidas. Entonces, prácticamente desde el primer día nosotros podíamos hacer PCRs, podíamos hacer cosas de molecular biology. Entonces, bueno, empezamos con la parte de biología molecular, porque para investigar diferentes especies también hace falta que pongamos transgénicos en estas especies. Y claro, todo eso lo primero es la biología molecular, o sea que eso empezamos rápido. Y también lo mismo con cosas de immunohistochemistry. Empezamos muy rápido también, porque esas son cosas en las que no hace falta realmente mucho material. Te hace falta un microscopio para diseccionar, pero podíamos utilizar los microscopios de otros laboratorios, unos anticuerpos, que eso se compra rápido. Y luego el microscopio que podíamos encontrar en la Confocal Facility. Así que, ¿cuánto tiempo tardamos en hacer el primer experimento? No sé, empezamos desde el día 1. Yo el primer día le enseñé a mi técnico, bueno, a mi LRS, que se llaman aquí en el CRIC, cómo diseccionar y cómo teñir el cerebro y mirar en el cerebro. Entonces, desde el primer día ya estábamos diseccionando y haciendo y mirando. A tope. Pero se considera es un experimento. Los primeros datos de un experimento simple, pero que nunca nadie había visto antes, yo creo que los tuvimos al cuarto mes. Pero bueno, era un Suena muy rápido, voy a decir. Pero era un experimento muy simple, pero fue la primera vez que datos generados de generamos unos datos que, aunque fuesen simples, era la primera vez que estábamos generando datos que nadie había visto antes. Pues esto, claro, me trae dos preguntas, que también son, pues eso de tu nuevo cargo. Uno, ¿con cuánta gente trabajas ahora? Eso por un lado. Y otro, ¿cuáles son ahora tus tareas? Porque un postdoc lo que se dedica es, bueno, a escribir artículos y a hacer experimentos, ¿no? A generar hipótesis y contestar hipótesis. Pero un PI, además de eso, ¿qué hace? Buena pregunta. ¿Cuánta gente primero? Pues, bueno, yo empecé el laboratorio con un LRS, que se llaman aquí, que son como técnicos, pero un poco más avanzados. Y después, al cabo de un par de meses, vino una postdoc. Entonces, durante mucho tiempo éramos 3. Y a mediados de septiembre, o sea, ya casi 9 meses después de que empezásemos, empezaron los estudiantes y ahí el grupo se duplicó. Empezaron 3 estudiantes a la vez. ¡Guau, 3! Sí. Y entonces, bueno, ahora hay 5 personas trabajando en mi laboratorio. Y la verdad es que ese cambio de 2 personas a 5 personas fue bastante grande, pero para mí funcionó muy bien, porque primero pude enseñar todas las técnicas a la técnico, después la postdoc vino, ella ya sabía bastante, pero también tenía otras cosas que aprender, entonces, bueno, juntas fuimos montando las cosas del laboratorio y ya cuando vinieron los estudiantes, muchas de las cosas yo no tuve que enseñar directamente. Ya había como una estructura que fuese solo 2 personas y ya había un poco... Una cosa que me parece muy importante en los laboratorios y que creo que no se aprecia lo suficiente es que cuando vas a un laboratorio como postdoc hay una lab culture, ¿no? Hay una cultura del laboratorio. Y hay laboratorios que tienen muy buena cultura y hay laboratorios que la cultura es un poco más difícil. Y entonces, claro, tu grupo quieres que se desarrolle una buena cultura y qué es lo que tienes que hacer para eso no está claro. Yo ahora estoy muy contenta con la dinámica que hay en mi laboratorio, espero que los miembros de mi laboratorio también lo estén, pero sí, eso es algo en lo que pienso mucho porque me parece que es algo importante también. ¿Y cuál entonces la tarea es mantener la cultura laboratorio? Claro, entonces, ¿cuál es mi tarea? Mi tarea son muchas tareas, ¿no? Y hay veces que los días pasan y dices, ¿qué he hecho? Porque por una parte tengo que enseñarle a la gente, entonces eso lleva mucho tiempo y para mí eso es muy importante. Creo que eso es uno de los principales, para mí una de mis misiones principales como jefe es crear científicos. Entonces lo ideal es que la gente que salga de mi laboratorio salga siendo mejores científicos de cómo entraron y eso lleva muchas cosas. Está la parte técnica que les enseño, pero también está un poco más la parte de cómo pensar en ciencia, cómo hacer preguntas científicas y también cómo hacer presentaciones.
porque eso también me parece muy importante, poder comunicar tus descubrimientos científicos y las preguntas que tienes. Sí, además las presentaciones, o sea, a mí me gustan mucho porque es el momento en el que realmente la gente o sea, por lo menos yo siento que ahí te sientas a pensar, no solo en el día de mañana, sino un poco a largo plazo, que eso ¿no? Al final es muy importante, supongo. Bueno, para mí es importante al menos. Luego también me he pasado bastante tiempo escribiendo grants, porque bueno, es verdad que en el CRIC tenemos suerte de que tenemos bastante dinero para hacer los experimentos que queremos, pero también siempre está bien tener tus propias grants, porque eso da más libertad. También en el futuro nuestro contrato es 12 años, lo cual quiere decir que en 12 años tenemos que buscar trabajo otra vez, y si no hemos conseguido, también hay solamente que demostrar que se pueden publicar artículos, pero también que podemos conseguir dinero. Y en tema grants, creo que te han dado una beca muy importante. Sí, sí, la verdad es que eso fue un alivio. Sí, me dieron la Starting Grant ERC, que bueno, es la beca más importante en Europa, tanto en términos de dinero como en términos de prestigio. O sea que Joya de la corona. Sí, la verdad es que estoy muy contenta, fue un gran alivio. Y bueno, es también ese reconocimiento, ¿no? Cuando te contratan en un sitio como el CRIC, siempre hay un poco esa sensación de se van a dar cuenta de que se han equivocado. Entonces, cuando consigues una ERC, también es un poco esa validación de bueno, hay alguien más que también piensa que las ideas que tengo merecen la pena hacerlas. Muchas felicidades por la beca. Gracias. Porque claramente es lo mejor que se puede aspirar. Y bueno, y ahora un poco vamos a hablar de tu tema. Entonces, ¿qué es lo que haces? ¿Qué es lo que a ti te interesa? Bueno, pues ha habido mucha investigación en neurociencia y gracias a eso con muchos modelos diferentes, o sea, utilizando desde humanos, ratones, moscas, monos, cada vez más, y juntando toda esta información entendemos mejor y mejor cómo funciona el cerebro y cómo los circuitos que están en el cerebro procesan la información sensorial, cómo funciona la vista, el olfato, el gusto. Pero si miramos a estos diferentes cerebros, son muy diferentes. Y los animales tienen diferentes comportamientos, y comparar una mosca con un ratón es mucho, pero incluso si miramos a diferentes especies de mosca o diferentes especies de ratones, entre ellos tienen también comportamientos que son muy diferentes y sus cerebros son también muy diferentes. Y no sabemos prácticamente nada de cómo cambian la evolución. Y si pensamos en cómo son las redes neuronales, que las redes neuronales son unas neuronas conectadas con otras, es un sistema muy complejo. Y si pensamos cómo funciona la evolución, como nos enseñan en el cole, ¿no? Son cambios completamente aleatorios en el genoma que producen un fenotipo que se selecciona, ¿no? A medida que pasa la evolución. Entonces, ¿cómo puedes cambiar una red interconectada que es tan compleja mediante cambios genómicos aleatorios? Me parece una pregunta fascinante. Entonces, bueno, eso es lo que intentamos responder. Y como es un problema muy difícil, por eso sabemos tan poco, intentamos utilizar el sistema más sencillo que hemos podido encontrar, que son las moscas. Y en mi laboratorio mucha gente trabaja con algunos trabajamos con la mosca adulta, con las moscas lo que verías una mosca, pero también la RC, la beca esta, y todos mis estudiantes están trabajando con la larva, que es todavía más simple. Por ejemplo, para darte una idea, en humanos tenemos como millones de neuronas olfativas que detectan los olores en el ambiente. En los ratones también hay millones. En la mosca adulta hay unas 1.500 y en la larva hay 20. Perfecto. Bueno, exactamente 21. Entonces es mucho, mucho más fácil. Y nada, pues el tipo de experimentos que hacemos es miramos al comportamiento. ¿Y qué quiero decir por comportamiento? Pues estas moscas han evolucionado en diferentes ambientes, les gusta comer diferentes frutas, entonces prefieren diferentes frutas. Así que en el laboratorio, en condiciones controladas, les damos a elegir entre estas frutas diferentes, también les damos a elegir analizamos la composición química de las frutas y les damos a elegir componentes específicos para intentar entender qué es exactamente la información que
que el sistema nervioso está escogiendo procesar. Claro, o sea, la molécula que Sí. realmente es la que responde Ujú. al olor. Exactamente. Y comparamos eso en diferentes especies, hacemos para mirar qué es diferente en el comportamiento. Porque las diferentes especies de mosca tienen diferentes comportamientos según... O sea, no todas son fans del plátano, por ejemplo. Claro, pues por ejemplo, Melanogaster es la que todo el mundo utiliza en el laboratorio y es lo que llamamos generalistas, que es les da todo igual, comen lo que sea. Y luego están las especies que son un poco más, podríamos decir, grumet, que solamente les gusta una cosa, una fruta en particular. Y solamente se alimentan de esa fruta. Y entonces miramos ese tipo de diferencias. Luego también eso no hemos empezado todavía a trabajar con ello, pero tenemos un proyecto que he escrito una beca, a ver si nos la dan o si no, no se sabe, si no probaré otra, que es utilizar los mismos principios, pero para estudiar moscas tsetse. Las moscas tsetse también transmiten la enfermedad del sueño, que es un problema muy grande en África, y hay diferentes especies de moscas tsetse. Y algunas prefieren picar al ganado y otras prefieren picar a humanos. Entonces, unas transmiten la enfermedad en el ganado y las otras en el humano. Y utilizando estos principios evolutivos, que también he utilizado durante mi postdoc, puede ayudarnos a entender cómo son los sistemas olfativos diferentes y también cómo podemos diseñar estrategias para controlarlas. Entonces, bueno, hacemos la parte básica con Drosophila, pero también intentamos hacer un poco de aplicado. Y aparte de comportamiento, porque dije que iba a hablar de las técnicas, ¿qué más hacemos? Bueno, también utilizamos calcium imaging, o lo que esto quiere decir es que podemos expresar proteínas en estas neuronas, se hacen más brillantes, que dan luz cuando las neuronas están activas. Entonces estas proteínas las podemos poner en el cerebro de las diferentes especies y luego podemos hacer que las especies huelan diferentes frutas y podemos ver qué neuronas se activan, podemos ver qué neuronas dentro del circuito responden y podemos ver cuáles son diferentes y eso nos puede ayudar a entender cómo estas diferentes redes neuronales se han reconfigurado y luego podemos ir a estas neuronas, extraer los contenidos y ver qué ha cambiado a nivel genético, a nivel de expresión génica, cuáles son los genes que expresan de manera diferente, para entender, ir desde un poco la parte del comportamiento a la parte de cómo las redes neuronales responden, a finalmente al nivel genético, que es lo que realmente la evolución está cambiando, está actuando en el genoma. Y pensando en las larvas, entonces las larvas huelen. Sí, sí, tienen preferencias y las podemos poner en un platito y les podemos dar a elegir y eligen hacia dónde ir. Se mueven y Sí. van a comer lo que... Uh-huh. Bueno, y ahora además, como has introducido muy convenientemente tu proyecto de mosca tsetse, creo que es el momento para preguntarte por esta super iniciativa que empezaste, Trend África. Bueno, que nos puedes explicar un poco qué es, por qué se te ocurrió, bueno, lo que quieras, básicamente. Lo que hacemos, la idea es que, como se puede apreciar, se ve en las noticias, en muchas cosas África depende de alguna forma de las potencias más occidentales, de Europa, de Estados Unidos, y en parte es porque no generan su propio conocimiento, ¿no? Mucha de la riqueza también viene en muchos casos de patentes, viene en muchos casos de generar el conocimiento de manera local. Y creo que un ejemplo trágico, pero creo que es un buen ejemplo, es lo que pasó con la epidemia del ébola, ¿no? Esta es una epidemia que si hubiese surgido en Europa nunca hubiese sido un problema, se hubiera atajado de manera muy rápida. ¿Por qué? Porque existe el conocimiento de cómo se transmiten las enfermedades, hay laboratorios que podrían haber inmediatamente analizado el virus, entendido qué es lo que pasa y se podría haber atajado de forma muy rápida. Sin embargo, en el oeste de África se extendió muy rápido por una combinación de factores. No hay suficientes médicos, no hay laboratorios de investigación, no se podía analizar la evolución del virus a nivel real, a tiempo real. También hay un conocimiento general en la población muy bajo sobre cómo reaccionar en este tipo de epidemias. Entonces es importante que haya una población informada, pero también un grupo local de científicos que tengan conocimientos, que puedan trabajar en problemas que son específicos del continente y que también puedan educar ellos mismos a generaciones futuras.
Entonces, bueno, esto es un poco por lo que existe TREN. La idea es formar a científicos, ayudarles a que hagan la investigación que les gustaría hacer, pero en mejores condiciones. Intentamos darles formación en las últimas técnicas, que a veces para ellos es difícil. Para nosotros, en el momento en el que sale una nueva técnica, y aquí otro ejemplo muy bueno es Genome Editing, con el CRISPR-Cas9, que ahora está mucho en las noticias. Cuando salió al principio, se extendió muy rápido. En el momento en el que se vio que funcionaba, todos los laboratorios lo empezaron a utilizar, porque era muy fácil adquirir la información, también era muy fácil mandar a la gente a un laboratorio vecino, aprender cómo lo estaban haciendo y luego transferirlo al laboratorio, pero si estás en África las noticias no llegan tan fácilmente, no hay dinero para pagar, hay iniciativas que están intentando cambiar esto, pero no hay dinero para pagar los journals, y no hay dinero para ir a conferencias y enterarse de estas cosas antes de que se hayan publicado. Y luego, si quieres aprenderlo, es difícil ir a un laboratorio fuera a aprender la técnica, y luego cuando vuelves tampoco está la tecnología en términos de los equipos que son necesarios. Entonces, aunque exista el conocimiento, entonces nosotros intentamos atajar un poco todo, ¿no? En TREN hacemos cursos intensivos en los que enseñamos, y estos cursos tienen diferentes temáticas, sí, tienen diferentes temáticas. Tenemos cursos en neurociencia, tenemos cursos en biología molecular básica, me cuesta con el inglés, biología molecular básica, tenemos cursos en cómo construir equipos de laboratorio, utilizando impresoras en 3D y microelectrónica barata, bueno, lo más. Y bueno, pues hay como muchos, intentamos educar con esos cursos. También tenemos un programa que creo que puede ser muy interesante para los oyentes y para nosotros, en el que hacemos intercambios. Tenemos una base de datos de universidades que dicen, porque es difícil adquirir estos conocimientos. Entonces ellos dicen, bueno, nos gustaría saber más sobre molecular biology, o nos gustaría saber más sobre la biología del cáncer, o nos gustaría saber más sobre neurociencia, o a veces son técnicas en particular. Y entonces piden voluntarios. Y luego hay estudiantes de doctorado, postdocs, hemos tenido también professors, hemos tenido también muchas veces gente en sabático, que bueno, tenemos muchos conocimientos porque estamos aquí, entonces dicen, bueno, yo puedo irme 3 semanas, 2 semanas, un mes, cada persona elige el tiempo, y ponemos en contacto a la universidad con los voluntarios, y entonces mandamos a voluntarios a las universidades a que den seminarios, organicen pequeños cursos, porque estos cursos grandes de los que hablaba antes son cursos internacionales. Los hacemos en un sitio en África, pero vienen estudiantes de todo el continente. Pero luego, para continuar la formación, mandamos también a estos voluntarios a las universidades. También hacemos donaciones de equipos. Aquí en Europa hay muchas veces equipos que todavía funcionan, la gente no los utiliza porque ha llegado un microscopio nuevo que funciona mejor, la centrífuga hace demasiado ruido, entonces aunque funcione ya la gente no la utiliza. Y entonces recolectamos los equipos que son de segunda mano y que todavía funcionan, y los mandamos a las universidades que lo necesitan. Tenemos también una parte de outreach para educar a la población en general, y esta parte me gusta mucho porque desde la parte europea, podríamos decir, intentamos ayudar para encontrar funding, para dar ideas, para conectar a la gente, pero lo que es enseñar en África eso lo hacen solamente investigadores africanos. La mayor parte de ellos son investigadores que han venido a nuestros cursos, han aprendido mucho y han decidido que quieren enseñar eso no solamente a sus colegas científicos, pero también a la sociedad en general. Y con eso hemos hecho eventos muy, muy, muy grandes, y es quizás el mayor impacto que TREN ha tenido en términos seguro de número de personas. Hacemos eventos en mercados, en colegios, invitando también a líderes políticos, porque es muy importante también
que al final si queremos ver un cambio es muy importante que los políticos estén involucrados, porque al final los países africanos van a tener que invertir ellos mismos en ciencia para que esto continúe. Así que es lo que intentamos hacer también, hablar con los políticos, intentar convencerles de que la ciencia es muy importante y que es importante invertir. Claro, muchas de las cosas que dices parece que requieren financiación. Entonces, la parte de financiación, ¿cómo la cubrís en Trend? Pues eso es nuestro hobby, en nuestro tiempo libre, es escribir también becas para financiar Trend. Entonces, bueno, es gracias a muchos sponsors. Hemos recibido becas de la Volkswagen Stiftung Foundation en Alemania. Ellos dan bastante dinero para este tipo de iniciativas en África. Hemos recibido mucho apoyo también desde siempre desde la Company of Biologists aquí en Inglaterra. Nos han ayudado mucho. The International Brain Research Organization también. International Society for Neurochemistry. Sí, o sea que en realidad es... pedir dinero todo el rato a todo el mundo. Sí. Nuestra idea es intentar, ahora que hemos crecido bastante, estamos ahora en el proceso de reclutar, hemos conseguido dinero hasta ahora éramos solo voluntarios y es difícil porque a veces tienes más tiempo, a veces menos, y ahora hemos conseguido reclutar estamos en el proceso de reclutar, hemos conseguido dinero para tener una persona que trabaje a tiempo completo para Trend. Entonces, bueno, ahora la idea es que esta persona vaya a hacer una página web nueva para tener mejor presencia en la web y ahí intentar pedir dinero para conseguir un funding, una situación económica un poco más estable que no tengamos, porque todas estas becas es muy poco dinero, es para organizar un curso. Entonces hemos hecho muchas cosas, pero es cansado. Entonces la idea es intentar conseguir un presupuesto base. Sí. Y luego también queremos hacer un poco una campaña para un sitio de donde no hemos sacado nada de dinero, es de donaciones personales. Y es algo que aquí en Inglaterra, sobre todo, hay mucho, ¿no? La gente corre maratón para donar dinero a organizaciones. Y eso es algo que no hemos conseguido atraer. Y mi esperanza es que ahora con la nueva web y hablando con la gente consigamos también un poco una base para estas de donaciones personales, porque parece que es poco, pero sobre todo la parte del público en general es mucho, ¿cómo decirlo en español? Es mucho beneficio por muy poco dinero, ¿no? Por 200 pounds podemos organizar un evento para 1.000 personas. Por ejemplo. Entonces es algo que en realidad cada poco dinero hace una diferencia muy grande. Pues nada, Lucía, muchísimas gracias por dedicarnos un ratito en tu súper apretada agenda. Gracias por la entrevista. Y bueno, supongo que tendremos que tenerte más veces para que nos cuentes un poquito qué tal esos avances en el laboratorio. Muchas gracias. Muchas gracias. Estáis escuchando En Fase Experimental, ciencia en español desde el Reino Unido. Ya estamos en la última parte del programa. Después de hablar y tener esta conversación tan interesante con Lucía Prieto Godino, claramente un buen role model. Y ahora vamos a hablar de una de nuestras nuevas incorporaciones a las secciones, que es la sección de investigadoras. Berta, ¿de quién nos vas a hablar hoy? Pues hoy vamos a hablar sobre una de las grandes damas de la neurociencia. Le dedicamos este espacio a Rita Levi-Montalcini. Y Rita Levi-Montalcini tuvo una vida realmente extraordinaria. Nació en Turín en 1909, donde más tarde estudió medicina, desafiando los deseos de su padre, súper original, que quería para ella una vida doméstica y ser buena madre y ser buena esposa. Sin embargo, lo que hizo fue graduarse con máxima calificación, summa cum laude, en 1936, y enseguida se puso a trabajar como ayudante en el departamento de histología de la misma universidad, de la Universidad de Turín, hasta que en 1938 Benito Mussolini publicó el Manifiesto para la Defensa de la Raza, que prohibía a toda persona judía acceder a alguna carrera académica o profesional. Fue entonces cuando empezó a trabajar en casa. Se compró un microscopio y se montó un pequeño laboratorio en su habitación, donde, sin financiación ni más ayuda que la de su familia, continuó con sus estudios sobre el crecimiento de las fibras nerviosas en embriones de pollo. Hay que decir que un embrión de pollo es un huevo. Un huevo.
Literalmente estamos hablando de que hay que imaginarse a esta mujer, una mujer muy joven de 20 y pocos años, en la habitación de su casa, bastante escondida porque tampoco se podía hacer vida muy pública. Italia no era Alemania, pero no se podía hacer vida muy pública como judío, con un microscopio y huevos de gallina fertilizados a los que le exportaba la parte de arriba y los ponía debajo del microscopio, y de ahí iba estudiando cómo se desarrollaba el embrión. Durante huevos este tiempo, incubados, porque hay que incubar los huevos también. Huevos incubados, a saber de dónde, además fertilizados y luego incubados. Quiere decir que tienen muchísimo mérito. Y durante este tiempo la verdad es que publicó muchísimo, pero nunca en revistas italianas, ya que también le estaba prohibido. En 1946, y a raíz de estas investigaciones, aceptó una invitación para pasar un semestre en la Universidad de Washington, en San Luis, con el grande de la embriología experimental Victor Hamburger. Y un semestre se convirtió en 30 años. Y fue allí, eso lo queremos todos, ¿cierto? Fue allí donde realizó sus trabajos más importantes, los que finalmente la llevarían a compartir el premio Nobel con Stanley Cohen por el descubrimiento del factor del crecimiento nervioso, NGF por sus siglas en inglés. En 1952, Levi Montalcini y Cohen consiguieron aislar esta sustancia de tumores de ratón y vieron que al aplicarla al embrión de pollo hacía que el sistema nervioso de este creciera muchísimo más de lo normal. Y de aquí pudieron deducir que las células solo comienzan a reproducirse cuando reciben la orden de hacerlo y no antes. Y además que esta orden es transmitida por sustancias que ahora llamamos factores de crecimiento y que son muy importantes para el desarrollo normal de los animales, y también para entender qué funciona mal, por ejemplo, cuando uno tiene cáncer. En 1958 obtuvo la cátedra y en 1962 estableció una unidad de investigación en Roma, donde además, de 1961 al 69, dirigió el Centro de Investigación Neurobiológica y del 69 al 78 el Laboratorio de Biología Celular. Murió en Roma en 2012, o sea que no hace mucho, a los 103 años. Hay que decir que además hasta el final estuvo activa, seguía con su trabajo en ciencia, seguía yendo a conferencias y dando charlas. De hecho, a los 100 años le invitaron a dar una charla a Israel, y fue a Israel, y además para llegar a esa charla he leído que tuvo que ir en coche durante como 4 o 5 horas por el desierto. O sea, una mujer súper todoterreno. Vaya vitalidad. Increíble. O sea, Rita Levi Montalcini no solo es un modelo a seguir como mujer de la ciencia, sino que además ha sido una ferviente defensora y habilitadora de las mujeres científicas. Tiene su propia fundación, la Fundación Levi Montalcini, para la educación científica de mujeres y niñas en África. Y ya para terminar de dar color a una vida de lo más ajetreada, en 2001 el entonces presidente de la República Italiana, Carlo Azeglio Ciampi, la proclamó senadora vitalicia. No está mal para alguien que empezó haciendo experimentos en pollo en su habitación, en Turín. No está nada mal, es una diosa, de hecho. Es maravillosa. Y luego o sea, una de las cosas que me encanta de Rita Levi es que las citas que tiene apoyando apoyando a las mujeres en investigación son todas tremendas. O sea, son todas que las lees y dices, esto es que claramente es inspiración pura. O sea, son buenísimas. Unas reflexiones. Además era bastante poco políticamente correcta cuando se hablaba de esto, ¿no? Que decía que se hablaba de la inteligencia masculina y de la inteligencia femenina, que eso son todo tonterías y que eso es todo cultural. Sin dar más explicación. ¡Pam! No, ya está. A veces es lo único que hace falta. Estoy enamorado también, o sea, me he unido al club, yo no la conocía para nada, pero me parece todo fascinante. Nuestros oyentes no pueden vernos, pero incluso Teresa ha puesto un corazón alrededor de su nombre en el guión del programa. Sí, yo soy muy fan. Lo gracioso también de Rita Levi es que tenía una hermana gemela, Paola Levi Montalcini, que además es una artista plástica súper conocida. Y su hermano mayor también fue catedrático de ingeniería, me parece, en Turín. O sea, una familia de gente que piensa. Bueno, pues con este súper subidón vamos a pasar a la agenda. ¿Qué podemos esperar para estos próximos días? Pues lo tenemos bastante lleno, ¿no? Porque como se acerca la Navidad, bueno, pues el primer evento es que tenemos una comida de Navidad, unas cuantas comidas de Navidad en varias delegaciones de la CERU, por ejemplo, el 8 de diciembre en Oxford, el 9 de diciembre en Manchester y el 15 de diciembre en Bristol y además también en Londres.
os podéis acercar y así podéis conocer a gente de la CERU y así os podéis involucrar en la comunidad de científicos españoles en el Reino Unido. Lo segundo que tenemos que se acerca es la entrega de premios al talento emergente, que este año se le da a David Feiren. Se le da en Londres, en la Embajada de España, el 17 de diciembre. Y esto sí que es súper recomendable porque hay vino y comida. Y súper buen rollo. O sea, esta es muy recomendable. La tercera cosa que tenemos así también bastante navideña son las jornadas científicas de Navidad del CNB en la Autónoma de Madrid. Este es el 18 de diciembre. Y un evento también por el estilo son las Cajal Christmas Meetings en el Instituto Cajal de Madrid el 20 de diciembre. Son unas charlas sobre neurobiología, que es el tema del programa de hoy. Y con esto creo que ya estamos de la agenda. Pues nada, científicos en Reino Unido, que si volvéis a Madrid, ya sabéis que la ciencia en Navidades también. ¡Mua! Y ya con este último comentario nos despedimos. Muchas gracias, chicos, hoy por todo lo que hemos traído. Otra vez, muchas gracias a Lucía Prieto Godino por haberse venido aquí. Muchas gracias, Carlos. Muchas gracias, que sin ti este programa no sería posible. Y a vosotros oyentes que nos oigáis en todas las redes, en todos los podcasts posibles, en Spotify, que hemos oído que por Spotify es muy fácil escucharnos, que la ciencia os acompañe. En Fase Experimental, cada 15 días en tu plataforma de podcast favorita.